Bueno, el libro surgió un poco antes de la pandemia, la idea junto a unos ex compañeros nuestros míos de la facultad, buscando un poco difundir la palabra de Perón. Creemos que está un poco olvidado quizás la posibilidad de leerlo al general directamente, hemos agarrado sus libros, agarrado sus textos. Entonces, un poco con esa idea en mente, lo que hicimos fue editar dos textos en conjunto. Uno es el libro azul, que es la acusación que hizo en su momento el gobierno de Estados Unidos de intentar vincular a Perón con el nazismo, y el libro azul y blanco, que fue la respuesta a esas acusaciones por parte de Perón. Lo que ofrece un poco la edición, digamos, lo novedoso de esta edición son dos cosas. Primero, que por primera vez se traduce el documento al español, el documento acusatorio de Estados Unidos, Claro, porque claro. en su momento había salido en inglés y se mantuvo siempre, digamos, sin traducir hasta hoy, que bueno, nosotros nos encargamos justamente de pasarlo al español para que esté accesible para la mayoría de la gente que quiere interesarse en el tema. Y digamos, publicarlo junto con la respuesta de Perón, digamos, las dos cosas juntas. Claro. Eso, digamos, son las dos grandes aportes que hace, a nuestro entender, este libro. Y además, eh, como son textos, son del año 45, aparecen muchos personajes políticos o se relatan hechos que quizás para el gran público hoy por hoy estén un poco olvidados. Entonces lo que hicimos también fue una serie de notas al pie, aclarando, por ejemplo, no sé si aparecía mencionado algún político de la época, algún Claro. hecho trascendente, explicarlo un poquito más a pie de página para que los lectores les resulte más fácil comprender todas las circunstancias. Me encanta porque es una temática que incluso hasta muchos propios le escapan, ¿no? Esta vinculación, esta supuesta vinculación de Perón con el nazismo, y Sí. muchos tratan de como de evadir el tema, como no sabemos qué pasó ahí. Es como una especie de nube gris, que Sí. realmente muchos incluso hasta lo ponen en duda, y uno cuando dice, che, loco, no hay nada que aclare esta situación, no hay nada que diga, che, esto fue un invento o esto no fue un invento o lo que sea, como para poner luz sobre este tema. Así que me parece un texto fundamental. Y eso también fue una de las grandes inquietudes digamos, que nos movieron sobre este libro. Hoy por hoy, incluso hace unos meses, no sé si capaz te acordás y la gente se acuerda de que hubo una polémica cuando se hablaba de un nuevo billete de una denominación, no sé si eran de 2.000 o 5.000 pesos, que llevaría la cara de Ramón Carrillo, Sí, sí. nuestro primer ministro de Salud durante el peronismo, y que de golpe hubo una serie de acusaciones de vínculos con el nazismo por parte de Carrillo. Digamos, y cualquiera que lea los portales de internet quizás más conocidos, como Infobae o algunos otros, dos por tres aparece alguna noticia que vincula a un personaje, si no es que al mismo Perón o a un personaje de su gobierno, con el nazismo. Siempre aparece esa acusación recurrente. Un poco entonces lo que inspiró también este libro fue intentar dar una explicación de dónde surge ese tipo de vínculo, o sea, por qué digamos, políticamente se intentó vincular al peronismo con el nazismo, y también ofrecer los argumentos para demostrar que eso no tuvo más, que no tuvo ningún tipo de razón, sino simplemente intentar ensuciar al gobierno y para que el Perón pierda las elecciones. Claro. Entonces, eso también fue una de las cosas que impulsó justamente el libro. Rodri, escúchame, con respecto a mí me gusta mucho, vos sabés que en la revistita que hacemos todos los sábados hacemos una especie de mini investigación muy acotada en relación a, ahora hablando de este libro, digo, lo que hacemos no es nada, ¿no? Pero me interesa cómo fue el proceso de empezar a investigar, de encontrar los textos, de ponerse a traducir, de empezar a revisar, y todas estas cuestiones que son muy interesantes que lleva adelante uno cuando realiza una investigación. Claro, exactamente. Mira, el primer paso fue intentar decir, bueno, teníamos ganas de trabajar a un texto de Perón, porque como te contaba antes, creíamos que era necesario un poco que las nuevas generaciones también tengan accesible sus textos, accesible en dos sentidos, accesible, digamos, de tenerlo a mano, y accesible en facilitar su lectura, porque muchas veces puede ser que haya algún tipo, digamos, de decir, no, si tengo que agarrar un libro de Perón seguro que es muy Sí, sí. complicado, o debe escribir medio difícil. Digamos, lo que un poco aporta esta edición es intentar
facilitar justamente su lectura, que ya de por sí es bastante llana y clara, pero bueno, intentamos ahí aportar también un granito de arena para que sea aún más clara y más fácil de llevar. Eso fue como, digamos, la guía que nos impulsó a decir, bueno, qué texto sacamos, por dónde la agarramos. Eso fue digamos, lo principal que nos impulsó. Y después, bueno, fue buscar los textos originales, digamos, fue buscar el texto original publicado por Estados Unidos, que acusándolo a Perón, y la respuesta. Entonces buscamos las ediciones originales de ambos textos, se tradujo el primero, que estaba, como te contaba antes, en inglés. Uno de nuestros compañeros que participó en la investigación, que además de pertenecer al CONICET, digamos, una persona que, digamos, tenía la capacidad para hacerlo, lo tradujo y además, digamos, se juntaron entonces los dos textos, el texto en inglés traducido, la respuesta de Perón, los comentarios al pie de página que se hicieron en conjunto, también como te decía, digamos, para facilitar la lectura del texto, y dijimos, bueno, ¿a quién podemos contactar para que, digamos, sea una voz autorizada en la explicación de este tema, digamos, Claro. ¿quién tenemos y justamente pudimos conseguir, digamos, una introducción por parte de un académico muy prestigioso de la Universidad de Tel Aviv, que se llama Ranan Rein, que es quizás una de las personas, entre los 5 investigadores más reconocidos de temas del peronismo. Lo contactamos, Sí. se mostró muy amable con nosotros, nos mandó una introducción y bueno, lo que hicimos pues fue juntar todo ese material y bueno, editarlo. Che, es un laburo increíble, ¿eh? Es un laburazo, ponerse a hacer todo esto con estas ganas, y contanos un poco cómo lo conseguimos, de qué manera podemos acceder al libro, o si está en formato digital o solamente en formato físico. Mira, tenemos la opción digital, hace poco la inauguramos, está en los principales sitios de libros electrónicos, Amazon, Google, Casa del Libro, digamos, están en los principales, lo pueden conseguir. Después está en Mercado Libre, ya en físico. Nos pueden pedir también vía mail para evitar quizás el pago de las comisiones de Mercado Libre, un poquito más barato, a edicionesifap@gmail.com. Y si no, también hay un compañero nuestro que está en la Feria de Libros, que está en Primera Junta, ahí en Rivadavia y Rojas, Sí. acá en Buenos Aires, en el puesto número 9. También el compañero tiene ahí a la venta para el que lo quiera comprar físico, sin pasar por Mercado Libre, también se puede acercar ahí. Buenísimo, buenísimo. Igualmente vamos a estar subiendo el texto que nos enviaste a la revista que sale el de mañana para que todo el mundo lo pueda comprar. Che, aparte ha tenido como muy buena repercusión, lo he seguido en redes y gente bastante importante, interesante por lo menos, que lo ha recibido y que me parece que ha tenido una buena vista por lo menos, ¿no? Sí, sabes que eso nos sorprendió mucho, las devoluciones que hemos tenido del libro, al ser una experiencia, digamos, tan como casi artesanal de la edición del libro, nos llamó mucho la atención el recibimiento que tuvo, tanto por parte en sindicatos o en algunos funcionarios del gobierno también, nos sorprendió, en el ámbito académico, la verdad que nos ha dejado muy contentos. El tema es que, bueno, la pandemia también nos ha limitado un poco la realización de actividades para Claro. difundirlo, ha sido todo digital, y bueno, esperamos que en los próximos meses la situación, digamos, mejore como para poder hacerlo, justamente empezar a hacerlo presentaciones físicas, pero no, la verdad que nos ha puesto muy contento todas las devoluciones que hemos tenido, nos sorprendieron y bueno, nada, eso también es como una caricia al alma del esfuerzo que hicimos para poder editarlo. Sí, me imagino. Aparte, yo insisto con esto, por ahí me pongo pesado en el tema, pero a mí me ha generado mucho la sensación de que sobre esta temática muchos personajes, insisto, no por malicia, sino incluso por no conocer, por no tener datos, por estar como medios perdidos en momentos históricos, porque el peronismo está lleno de leyendas, vamos a decirlo así, Sí. o de mitos, mejor dicho, creo que es decirle mitos, que incluso vos ponés canales
de historia internacional, estos famosos History Channel, Discovery, y Sí, terrible. todas las historias están relacionadas, cuando hablan de historia argentina, hablan de Perón y los nazis, como si no existiera otra parte de la historia argentina, primero, y segundo, como si dieran por sentado de que fue así, ¿no? Y Exacto, sí. no hay un dato desde la producción nacional que diga, che, loco, no, esto no fue así, o que ponga este paño de verdad, ¿no? Sí, exacto. El libro lo que hace es justamente Estados Unidos cuando Argentina inicia el proceso para llamar a elecciones en las cuales se va a presentar por primera vez Perón, Estados Unidos intenta boicotear a Perón y hacer todo lo posible para que ganen los candidatos opositores que ellos creían más cercanos a sus intereses. Entonces, una de las cosas, una de las estrategias que arma es intentar vincular a Perón con el nazismo. Imaginemos que en el momento que Estados Unidos realiza esto no era moto de pago, por decirlo así, porque todavía estaban humeando las ciudades europeas, Claro, porque claro. el mundo empezaba a descubrir las atrocidades del Holocausto, todavía estaban frescos los combates de Estados Unidos contra Japón en el Pacífico, digamos, no era una acusación menor, era y seguir por ese camino, digamos, validar la vinculación de Perón con el nazismo, hubiese puesto a Argentina casi al borde de la guerra, digamos. Claro. Era casi decir que Argentina era aliada de la Alemania nazi, y de sus otros aliados, de Italia, Japón. Ante esa acusación, digamos, que está completamente, digamos, basada en unos informes bastante amañados, que supuestamente Estados Unidos se encuentra en la Cancillería de Berlín, una vez que derrota a los nazis, entra a revisar los archivos de los nazis y supuestamente encuentra unos materiales de prueba que después uno, cuando incluso ya empieza a leer el libro, se da cuenta que por las fechas que aparecen mencionadas son todas previas al surgimiento de Perón. Digamos, Claro. Perón, como persona política más o menos reconocida, es casi a fines del 43, y la mayoría de estas supuestas vinculaciones son de 2 o 3 años previos, casi desde el inicio de la guerra, donde Perón no tenía ningún tipo ni de rol en el gobierno, ni una persona reconocida, por decirlo así. Claro. Esa es la principal, digamos, el principal punto donde uno se da cuenta, digamos, de la maniobra, si querés, de prensa, la operación política que le quieren hacer a Perón. Ese es el primer dato que la tira abajo. Uh-huh. Y después Perón va, justamente ya en su respuesta, que es el segundo texto, que se llama Libro Azul y Blanco, él también va a presentar una serie de documentos demostrando que algo muy interesante es que creo que es una cosa muy linda, digamos, que demuestra el texto de Perón. Perón dice que, digamos, que todas las personas que figuraban acusadas de nazismo, supuestamente de vínculos con el nazismo, a principios de la guerra, que es justamente los documentos que presenta Braden, para el año 45 estaban todos en la oposición a Perón. Digamos, todos los oligarcas, por decirlo así, digamos, que creo es el término que utiliza Perón, que Braden había logrado vincular con el nazismo, eran opositores a Perón. Ninguno formaba parte del gobierno ni ninguno estaba cerca del peronismo, sino que justamente las reformas sociales y toda la serie de beneficios que Perón había dado a los obreros había hecho que todos esos oligarcas justamente se fueran a la oposición, rechazando todas esas medidas de renovación social que impulsaba el peronismo. Y ese creo que es como el argumento más interesante para mí. Claro. Si bien él expone varios, pero ese creo que es el más interesante a la hora de sacarse de encima esa acusación. Me encanta la temática, creo que podríamos estar horas hablando y en algún momento quisiera que nos podamos juntar. Esperemos que toda esta pandemia se vaya para poder juntarnos un día y poder charlar profundamente sobre el tema porque es apasionante. Martín Prestía, ¿no? Y junto con vos hicieron esta recopilación. Así es. Martín es becario de CONICET, nos conocemos desde la época de que cursábamos juntos en la carrera, y también estuvo el compañero Jonás Chaya de Belis, que es el que se encargó de hacer las notas a pie de página, la mayoría han sido autorías de él. También otro
compañero becario del CONICET y ex compañero de la facultad, así que también, digamos, la elaboración del libro tuvo ese componente sentimental, por decirlo así, de poder realizar un proyecto en conjunto con aquellos que habíamos cursado hace varios años atrás la carrera. Me encanta porque es como volver a juntarse a hacer un trabajo práctico, pero bastante Exacto, más sí. importante. Exacto, tuvo un poco ese espíritu. Rodrigo, gracias por la comunicación, gracias por este laburo, porque la verdad que me parece que es increíble. Te mandamos un abrazo gigante y vamos a subir toda esta data a las redes sociales y a la revista que va a salir mañana para que quienes le interese y tengan ganas puedan encontrar este libro magnífico. Un abrazo grande. Dale, un abrazo grande y un saludo.